Bueno, buenos días. Yo soy Arturo Levi y somos un proyecto que llamamos Chi Project, en el que trabajamos Miguel Ángel y un servidor. Tenemos ya más de un año, bueno, vamos a decir que un año, aunque sea un poquito más, pero un año ya formalmente trabajando. Y nuestra idea es hacer contenido y formaciones, pues de esto que nos apasiona, ¿no? Que es la medicina china. Em, estamos haciendo actualmente el segundo año de la formación en medicina china, en los fundamentos de la medicina china, y estamos empezando los fundamentos de la acupuntura con los alumnos que estudiaron el año pasado con nosotros. Entonces, el proyecto es amplio y más que hablar de todo el proyecto ahora, si hay espacio al final hablaremos de eso. Pero hoy lo que nos trajo aquí, supongo que a todos los que están aquí es porque o ya hacen algo de medicina china, de acupuntura, o les interesa el tema y quisieran conocerlo y en particular afinar algunas cosas sobre el proceso de diagnóstico y de tratamiento, ¿no? Es en lo que un poco nos enfocamos nosotros, ¿no? Porque pues hemos pasado un poco por ahí también nosotros a lo largo de los años, trabajando cómo llevar la teoría o teorías que parecen muy lejanas a un contexto contemporáneo, para poder hacerlo práctico en la clínica y poder ayudar a más personas, ¿no? Como hablábamos ahorita con el doctor Julio, a eso venimos, ¿no? Venimos a aliviar el dolor de la gente, venimos a ayudar a la gente y ayudarnos a nosotros en ese mismo proceso. Entonces, nosotros llamamos a esta charla de hoy los pilares de la medicina china, o los 4 pilares de la medicina china, que básicamente podríamos decir, esto no es un concepto clásico, porque vemos ahorita, vamos a hablar de varias cosas, vamos a exponer un poco el contexto histórico y vamos a poner un poco el contexto teórico de la medicina china para entender todo esto, todo lo que vamos a hablar y lo que nosotros llamamos los 4 pilares. Estos 4 pilares, básicamente hablaríamos de 4 teorías. Hablaríamos de la teoría del Yin Yang, ¿no? Hablaríamos de la teoría de los 5 movimientos, en chino le llamamos Wuxing, ¿no? 5 movimientos, o se le conoce como los 5 elementos. La teoría de los Yin Luo, o canales y colaterales, y la teoría de los Zangfu, que son los órganos y las entrañas, ¿no? Nosotros decimos que pueden ser los 4 pilares de la medicina china porque son cosas en las que tenemos que pensar para hacer un diagnóstico, es la base. Sin embargo, cómo llegamos a estos 4 pilares es vital entenderlo, ¿no? Entonces, para, para poner un poco el contexto histórico, vamos a pensar que hay 2 conceptos. Uno es la medicina china como tal, y otro es la medicina tradicional china, ¿no? Y esto muchas veces nos confunde cuando no estamos acostumbrados a hablar en estos conceptos. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando escuchamos medicina tradicional china, pues es un término que ya te evoca algo antiguo, etcétera, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia con la medicina china? En principio, la medicina china no existe, y la medicina tradicional china es un concepto que se generó a partir de los años 50 con Mao Zedong, en el que compilan mucho conocimiento que había alrededor de China y hacen un producto que se puede usar en grandes hospitales y para grandes poblaciones de personas, y que se puede exportar, y gracias al cual hoy en día conocemos alrededor del mundo, ¿no? Entonces se exporta y se puede utilizar
en otras partes del mundo se puede enseñar, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de más o menos alrededor de los 50, se empiezan a generar en China las primeras universidades de medicina tradicional china con una metodología de enseñanza, ¿no? Esta metodología se fue generando a partir de esos años porque los primeros profesores o maestros que enseñaban en las universidades no habían aprendido ellos en universidades, eran parte de linajes o habían tenido un maestro, eran acupuntores o médicos de tradiciones, ¿no? En las que el maestro le enseñaba al discípulo, o el abuelo al nieto, o el padre al hijo, etcétera. Y eran linajes que se iban pasando de esa manera. Y cuando llega Mao Zedong, toma a todos estos personajes y genera estas universidades y empieza las primeras formaciones en medicina tradicional china, y a partir de ahí se empieza a hacer esta compilación y esta metodología que hoy llamamos medicina tradicional china, y que no es la manera clásica de trabajar en la medicina china. ¿Cuál es la manera clásica de trabajar? Si nos evocamos a lo clásico, estaríamos hablando de cuando se compilan los primeros libros de donde se basa toda la teoría de la medicina china, que es en la dinastía de los Han, ¿no? Antes de la dinastía de los Han está la dinastía de los Qing, que es cuando se empieza a formar China, y en los Han, que es entre el 200 antes de Cristo y el 200 después de Cristo, más o menos, más o menos. Aquí es donde se compilan un par de libros, o un libro que tiene 2 tomos, que es el Huang Di Neijing, que tiene 2 tomos, el Su Wen y el Ling Shu. El Ling Shu. Y a grandes rasgos, el Su Wen es el tratado para alimentar la vida. No es la traducción exacta de Su Wen, ¿no? Pero es más o menos de lo que trata el Su Wen. Cómo alimentar la vida, las maneras correctas de vivir, cómo relacionarte con el entorno, etcétera, que es parte de lo que hablaremos hoy. Y el Ling Shu, es el tratado de acupuntura. Entonces, todo lo que conocemos hoy en día de acupuntura está basado en el Ling Shu, así como en medicina china está basado en el Su Wen y en el Li Shu. Posteriormente al Huang Di Neijing hay otros libros. Hay algunos libros anteriores al Huang Di Neijing que podríamos estar hablando del Shennon Ben Shao Jing, que es el tratado de herbolaria, y algunos libros posteriores como el Nanjing o el Shanhan Sabin Lun. Vamos a ponerle Shanhan Lun, que podrían estar dentro de los libros clásicos. Pero bueno, hoy no es una clase de historia, solo es para poner un poquito de contexto, ¿no? Pero en sentido amplio, estamos hablando de una cultura que genera un método para trabajar con el cuerpo, y eso es algo muy importante, ¿no? O sea, cómo esta cultura, a veces en lo que escribo y así me equivoco en las letras, pero bueno, esta cultura que vamos a llamar ahora la cultura de China, o este personaje, ¿no? Este chino que empieza a generar un método para trabajar con el cuerpo. ¿Cómo es que llega a ese método, no? Cuando menos yo me pregunto eso, ¿cómo es que esta persona llega a generar este método para trabajar con el cuerpo? ¿Qué implicaciones tiene ese trabajo corporal, ¿no? ¿Qué implicaciones puede llegar a tener? Entonces, en un sentido amplio, hay 3 cosas principales, ¿no? Uno está este conocimiento de los métodos para alimentar la vida.
Otro sería la epidemiología, ¿no? ¿Cómo responde el cuerpo para defenderse, ¿no? ¿Cómo responde o la respuesta defensiva del cuerpo contra las enfermedades? Y otras serían los hábitos de vida que construyen una enfermedad o construyen la salud. ¿Cómo puedo yo entonces construir mi vida a partir de este trabajo corporal, ¿no? Hasta aquí vamos bien, ¿no? ¿Cómo puedo construir mi vida a partir de este trabajo corporal? Entonces, tiene que haber unos hábitos que alimenten la vida, que alimenten la vida. Pero entonces, ¿qué es esa vida? ¿De qué está formada? ¿De qué está formada esa vida? Y este pequeño personaje, vamos a poner aquí a un personaje, entiende que está en relación con el exterior, ¿no? Entiende que está en relación con el exterior, entonces este personaje se encuentra ahí y ve, hay un cambio principal, ¿no? O sea, hay algo principal que es que ve el sol, ¿no? Y sabe que vive en la tierra, y este personaje está en medio, ¿no? Vamos a decir que entre el cielo y la tierra, ¿no? Y ve los cambios que ocurren entre el cielo y la tierra, y ve los cambios que ocurren en su propia persona, ¿no? Entonces este personaje ya empieza a diferenciar esos cambios. Y por eso la medicina china clásica, o la medicina china, o no solo la medicina china, sino la cultura china, hay tres emperadores míticos en la cultura china que forman todos estos conocimientos. El primero de ellos es Fuxi. Fuxi, si alguien conoce sobre un poco de la cultura china, Fuxi es al que se le atribuye la creación de lo que hoy conocemos como el libro de los cambios o I Ching, ¿no? Que se usa más como un método oracular y en este libro ya se habla de un concepto que hablaremos en un momento que es el yin yang, ¿no? Y aunque no se habla concretamente sobre los 5 movimientos, etcétera, ya está inmerso en este conocimiento, ya están inmersos los 5 movimientos, ¿no? Los 4 rumbos, los 5 movimientos, etcétera. Ya están ahí, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una cultura que está observando completamente al cielo y se está orientando conforme a las estrellas, conforme al cielo y conforme a los cambios que ocurren entre el cielo y la tierra. Es decir, podríamos decir que aquí la humanidad era nómada. Podríamos decir que aquí la humanidad todavía no se asentaba, pero después viene el siguiente emperador, que es Shenong, ¿no? Que es uno de los libros que les acabo de mencionar, el Shenong Ben Shaoyin. Y Shenong lo que hace es, a partir de Shenong, se le atribuye el desarrollo de la agricultura. Se le atribuye el desarrollo de la agricultura y la historia cuenta que Shenong empieza a probar las plantas, ¿no? Empieza a probar las plantas y dice, esta planta es amarga, esta planta es dulce, esta planta es tóxica, esta planta sirve como alimento, esta planta sirve como medicamento, esta planta sirve, se puede tomar en cualquier momento, etcétera. Entonces hace toda una división de las plantas y de los alimentos, de los condimentos, y a él se le atribuyen los 5 sabores, este concepto de los sabores, y cómo esos sabores se guardan en un lugar concreto del cuerpo, etcétera, se le atribuye a Shenong, pero lo más importante aquí diríamos que es esta parte de la agricultura, porque entonces la cultura deja de ser nómada y se empieza a asentar, ¿no?
es una evolución, pues, ¿no? Podemos entenderlo como una evolución, es una forma de nunca olvidar esa evolución, de cómo fuimos, de cómo esa cultura se va asentando, porque después viene el emperador Amarillo o el emperador Juan. Aquí daría una. El emperador Juan, vamos a escribirlo bien. Y este emperador Juan es el que escribe el Huangdi Neijing, el libro que les mencioné al principio. Seguramente no lo escribe él, pero a él se le atribuye porque en la cultura china siempre van pasando estos procesos en los que se compila el conocimiento anterior y se sistematiza, ¿no? Entonces Juan de Neijing o el emperador Juan sistematiza muchos conocimientos, no solo en cuanto a medicina. Y cuando hablamos de medicina nos interesa este libro, pero él compila tratados sobre sexo, sobre alimentación, sobre gobierno, sobre medicina, acupuntura, sobre muchos temas, ¿no? Lo que aquí es curioso, o lo que aquí nos importa es que si esto era una evolución de cuando el ser humano era nómada y pasa a ser sedentario, aquí pasa a generar una cultura. Por eso se dice que la cultura china nace aquí, ¿no? Nace alrededor de los Han, o sea, anterior a los Han, anterior a esta dinastía, todavía no había una cultura. Aquí es donde se empieza a compilar esta cultura, pero se termina de crear en este periodo, ¿sí? Y entonces, en este periodo es cuando este concepto empieza a ser sistemático, empieza a sistematizarse este concepto del ser humano como el espacio entre el cielo y la tierra, como un macro y un microcosmos, ¿no? Como parte de un macro y un microcosmos, es decir, el ser humano se entiende inmerso en un macrocosmos y se entiende como un microcosmos, ¿sí? Y entonces observa al sol, y no sé si algunos han tenido la oportunidad de ver al sol y verlo a través de todo un año, y o si buscan en internet imagen del sol tomada las 365 días del año, verán que hace esta figura en el horizonte, ¿no? O sea, el horizonte, digo, el sol en un momento del año sale aquí, luego se va moviendo hacia acá, se va moviendo hacia acá, y va haciendo este 8. ¿Sí lo han visto? Búsquelo luego en internet. Y este movimiento, ¿cómo entonces este ser humano busca este movimiento, ¿no? ¿Cómo busca este movimiento? Aquí, como dato cultural, tenemos que, por ejemplo, el cuerpo humano tiene un canal que va por la parte anterior y un canal que va por la parte posterior, y ambos se conectan en los genitales y se conectan en la lengua y se cruzan en el centro del pecho. Se cruzan en el centro del pecho haciendo este 8, ¿no? Y es algo que entendemos como la condición de vida. Esto es algo que entendemos como parte de nuestro principio de vida. Por eso es que en el centro del pecho nosotros llamamos, o en muchas culturas se le llama como un centro emocional, ¿no? Y no es solo un centro emocional, es un centro de reunión en donde se reúne el chi, donde se reúne toda la energía y donde se pueden entonces anudar las emociones o desanudar las emociones, o donde las cosas deben de fluir. Si aquí no fluye, si aquí no fluye la vida, entonces la vida no va a estar bien alimentada y el chi y la sangre no van a fluir bien, ¿no? Es parte del principio que hay en medicina china. Aquí hay un punto, un punto de acupuntura muy importante, que se llama Shansong, que es el centro del pecho y pertenece al canal de Renmai, es Renmai 17, ¿no? Se utiliza mucho en la práctica. Pero bueno,
esta persona entonces dice, bueno, entonces, ¿cómo es que existe este 8? ¿Cómo es que existe en mi cuerpo, no? Y entonces a partir de ahí lo empieza a buscar. Dice, a ver, si yo vivo en una tierra, ¿no? Yo vivo en la tierra y esta tierra cambia de día a noche, ¿no? Entonces quiere decir que esta tierra primero tiene un eje y este eje tiene un movimiento, ¿no? Es decir, esta tierra tiene un movimiento de traslación y tiene un movimiento de rotación. ¿Por qué? Porque cambia de día a noche, ¿no? Tiene un movimiento de rotación que le hace cambiar de día a noche y tiene un movimiento de traslación que le hace cambiar de estaciones, ¿no? Y entonces aquí aparecen las 4 estaciones. Pero entonces este principio nos da que el movimiento, todo movimiento, está en función de un tiempo y un espacio, ¿no? Todo movimiento está en función de un tiempo y un espacio. Y si el ser humano es un microcosmos que refleja el macrocosmos, quiere decir que lo que está adentro está afuera. Quiere decir que lo que está adentro está afuera. Y entonces si afuera el movimiento está en función del tiempo y el espacio, adentro el movimiento interno del cuerpo está en función del tiempo y el espacio. Pero entonces, cómo es que un ser humano se puede quedar atorado en un tiempo, ¿no? Es lo que hoy llamamos trauma, ¿no? Una patología es un traumatismo, puede ser un traumatismo, puede ser un trauma, puede ser, es un momento de este cuerpo que se queda o que el espacio se queda atorado en un tiempo y entonces el movimiento se ve afectado. El movimiento interno del cuerpo se ve afectado por este espacio, ¿no? Porque este espacio ya no se está moviendo, ¿no? Se queda en ese tiempo. Entonces, este sería uno de los principios para buscar la salud, en dónde me quedé atorado yo, ¿no? Entonces, si yo quiero como terapeuta, si yo como terapeuta quiero ayudar a otro, un principio básico es que yo tengo que estar en movimiento, porque si yo no estoy en movimiento y pretendo que los otros entren a un movimiento, no hay un sentido de congruencia. Para esto es para lo que yo necesito tener un método que me ayude a moverme internamente constantemente. Para eso sirve la meditación o las artes marciales o el qigong o el yoga, cualquier método que yo tenga para mantenerme en movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida es como un flujo de agua, ¿no? Es como un flujo de agua. Si se estanca, se pudre y aparece la muerte. Entonces, yo lo que no quiero es que cese el movimiento. Todo se basa en el movimiento. Y el movimiento es algo que, no tiene, que se manifiesta a través de la forma, ¿no? Se manifiesta a través de la forma, pero el movimiento no tiene una forma concreta. ¿De qué estoy hablando aquí? Estoy hablando de que este chino que de pronto se da cuenta que la Tierra cambia de día a noche, ¿no? Y tiene un movimiento y tiene un tiempo y tiene un espacio, entonces a partir de ahí viene el concepto de yin yang, viene este concepto de yin yang.
El yin yang no es algo concreto, es simplemente un concepto con el que llamamos a todo lo que evoque noche, oscuridad, cese de movimiento, frío, etcétera, le llamamos yin. Y a todo lo que evoque el día, o movimiento, o transformación, o calor, o fuego, le llamamos yang, ¿no? Calor o fuego. Y este es un principio básico de la medicina china, por eso este es uno de los primeros pilares, el yin-yang, porque el yang, como el fuego, su principio es dispersarse y transformar, moverse, ¿no? Y el yin, su principio es condensar. Y mientras más condensación, menos movimiento va a haber, ¿no? Son los dos principios básicos. Por eso en la alquimia se dice que el fuego debe ir abajo, el fuego debe ir abajo y el agua debe ir arriba. ¿Por qué? Porque el fuego entonces puede transformar el agua y hay calor, hay función, ¿no? Hay transformación. Sin embargo, en el cuerpo humano, esto fisiológicamente no es así. El corazón, que constantemente está en movimiento, está arriba, y los riñones, que necesitan de un calor funcional, están abajo. Y esto debería de llevarnos el fuego hacia abajo para que evapore el agua y entonces el agua pueda generar un calor funcional que haga que todos los órganos tengan una función y se puedan mover. Y entonces esto generaría vida, ¿no? Y a partir de ahí es donde surge entonces ese otro principio. Si se fijan, estamos haciendo toda una cronología de aquí a aquí, ¿no? Estamos haciendo toda una cronología de aquí a aquí. Entonces, a partir de aquí, y como ya teníamos 4 estaciones, y esas 4 estaciones son 5 movimientos, entonces tenemos el segundo pilar que son los 5 movimientos. Tenemos un fuego, tenemos un agua, tenemos una tierra, tenemos un metal y tenemos una madera. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien alguna duda? No, ninguna. Adelante. Yo sí tengo Vale. una duda, A ver, Arturo, dime. soy Sara. ¿Qué onda? Mi duda es que creo entendí que dijiste en el cuerpo humano los riñones están abajo y debería de ser al revés para que el No, agua... no debería de ser al revés, sino que fisiológicamente, a eso es a lo que iba yo ahorita aquí. Es un Ok. concepto, son conceptos. O sea, en medicina china, si te fijas, la forma en la que vamos generando este conocimiento no son términos concretos como en nuestro pensamiento occidental. Ese es uno de las primeras barreras que uno debe de romper cuando empieza a estudiar esto. Que cuando yo digo riñón, no solo me refiero a estos riñoncitos que filtran las toxinas en el cuerpo y que generan la orina y que luego yo la excreto a partir de la vejiga urinaria. No me estoy refiriendo solo a ese riñón, sino que riñón es todo un concepto que yo le llamo agua, ¿sí? Es todo un concepto que yo le llamo agua. Y esa agua, cuando yo hablo del agua, estoy hablando de todo lo que tenga que ver con una coloración negra, estoy hablando de todo lo que sea profundo, interno, frío, que no tenga movimiento, es decir, los huesos, las médulas, el cerebro, los riñones, la vejiga urinaria, el miedo. Estoy hablando de todo, es todo un concepto muy amplio, ¿sí? Entonces, esa agua por sí sola no se va a mover.
El agua necesita del fuego para poder moverse. El agua necesita de este fuego para poder moverse. Pero el fuego da la casualidad que está arriba y el agua está abajo. Y el fuego, el principio del fuego es ascender y dispersarse. Y el principio del agua es descender. Entonces, ¿cómo hago yo para que el fuego pueda descender si su principio es ascender? ¿Y cómo hago yo para que el agua pueda ascender si su principio es descender? Necesito de intermediarios para hacer que este fuego pueda descender y que esta agua pueda ascender. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito para poder vivir es transformación, sí, es transformación, es movimiento. Y por sí solo no se puede dar ese movimiento si el fuego asciende, que es lo que pasa en muchas patologías. De lo que estamos hablando aquí es de patologías, es de cómo nosotros entonces entendemos que el cuerpo humano se enferma, ¿no? Y que esa enfermedad yo la puedo mover, puedo restituir el movimiento interno del cuerpo. Es decir, por ejemplo, ayer me llegó una paciente que tiene psoriasis, ¿no? Y esa psoriasis le da mucha picazón, le da solo aquí en la nuca y le da mucha picazón, le da mucho picor. Ese picor es una manifestación del fuego que se ve en la piel y ese fuego no debería de estar en la superficie, debería de estar en lo interior. ¿Por qué? Porque el fuego tiene unos ministros. Aquí cuando hablamos del fuego y hablamos de los 5 movimientos, hablamos de que el fuego tiene cuatro órganos, es decir, tiene al corazón y tiene algo que llamamos Shinbao, vamos a llamarle Shinbao, pero se le conoce como pericardio, tiene al intestino delgado y tiene al triple recalentador, ¿no? Al Sanyao triple recalentador. La tierra tiene al vaso y al estómago. El metal tiene al pulmón y al intestino grueso. La madera tiene al hígado y tiene a la vesícula biliar. Y el agua tiene a los riñones y a la vejiga urinaria, ¿sí? Entonces, el fuego aquí, el yang, es lo que a nosotros nos importa, porque si el yang se pierde la vida, ¿no? El yang es vida, es transformación, es calor, y todos sabemos que cuando nacemos, o todos hemos visto bebés, ¿no? Y cuando nace un bebé, ¿cómo es? O sea, es puro movimiento, es calientito, está constantemente en movimiento, llora, se duerme, ríe, se enoja y luego se vuelve a reír, ¿no? Está constantemente en movimiento, es puro yang. Y sin embargo, cuando una persona muere, se queda fría y rígida y tiesa y su coloración es gris. Su coloración es opaca, ¿no? Porque ya no hay vida, ya no hay yang en ese cuerpo. Y sonará feo, pero nadie va a tener nunca un exceso de yang. ¿Por qué? Porque nadie tiene un exceso de vida. Todos estamos perdiendo vida conforme vamos avanzando, ¿no? La vida se va perdiendo. ¿Cómo hacemos para que esa vida no se pierda? Ahí es donde entra el alimentar la vida y hacer que el fuego descienda. Luego entonces, no sé si lo estoy mareando mucho con esta respuesta, pero estoy intentando hacerlo de la manera más concreta que puedo. El fuego necesita de unos ministros que son el triple recalentador y el Shinbao para poder descender. Pericardio o Shinbao y triple recalentador no son más que vías de tránsito para que el fuego pueda descender por medio de la condensación del metal. Si el metal es el pulmón y el intestino grueso, vamos a hablar del pulmón ahora. El pulmón lo que hace es como en la atmósfera, ¿no? Estamos hablando de que todo esto es un microcosmos, ¿no? Del macrocosmos. Entonces, en la atmósfera, ¿qué es lo que pasa con los líquidos que están aquí en el mar? Vamos a decir que aquí hay líquidos y está el mar, ¿no? Y aquí está el sol calentando a la tierra, y este sol evapora líquidos, y estos líquidos
se evaporan gracias al calor del sol. ¿Y qué es lo que hace la atmósfera? Los condensa en forma de nubes, ¿cierto? Quiere decir que esta atmósfera tiene que estar más caliente, digo, sí, tiene que estar más fría que el interior y tiene que estar más caliente que el exterior. ¿Sí me expliqué? Es decir, afuera de la Tierra hay más frío, adentro de la Tierra hay más calor. ¿Para qué? Para que aquí se pueda condensar el líquido y entonces precipitarse en forma de lluvia. Y esta lluvia va a alimentar a la Tierra, va a regresar a la Tierra y va a hacer que crezca la madera. Va a hacer que crezca la madera. ¿Sí me expliqué? Entonces, es lo que hace el mismo, eso es lo que hace el mismo cuerpo. El calor, este calor que está afuera, o sea, si hacemos un símil con la Tierra y con el cuerpo y con el mismo cuerpo humano, vamos a decir que el corazón es el sol, porque no hay vida sin el sol. En la Tierra no podría haber vida sin el sol, igual que en el cuerpo no podría haber vida sin el corazón. No podría haber vida sin este corazón. Si el corazón deja de latir, se acaba la vida, ¿no? Se puede acabar el cerebro, es más, ¿no? Una persona puede estar en coma 3, 4 años, pero mientras siga latiendo su corazón, sigue teniendo vida, ¿no? El momento que el corazón deja de latir, se acabó la vida. Entonces, ¿cómo es que este sol que está arriba puede descender para calentar el agua? Y entonces el agua puede evaporarse. Es lo mismo que hace el corazón descendiendo a través del Shimbao y del triple recalentador, que son todos los intersticios y todos los espacios vacíos en el cuerpo. Es más, son todas las vísceras, ¿no? Por eso las vísceras huecas, lo que llamamos vísceras serían los intestinos, la vejiga, la vesícula, el otro intestino. Son vísceras por las que pasa todo el yang, por eso son vísceras de tránsito, son lugares de tránsito donde si algo se estanca, si tus intestinos se quedan llenos de excremento, se va a empezar a generar calor, pero no es que se genere calor, es que no está pudiendo bajar el yang y entonces aparecen síntomas de exceso de fuego, de exceso de calor, pero no es un exceso real, es un exceso relativo. ¿Por qué? Porque hay un estancamiento en esas vísceras y yo lo que necesito es drenarlas. Necesito drenar ese estancamiento para que el calor pueda bajar. ¿A dónde? Pueda bajar al agua. Ay, pueda bajar al agua y entonces el agua pueda ser calentada y se evapore y entonces el agua va a ascender por medio de la madera. El agua solo se transforma en madera. El agua que está en el suelo, cuando tú riegas un arbolito, esa agua se mete a las raíces y termina siendo parte de esas raíces y termina siendo parte del árbol que hace que crezca esta madera. Por eso la madera es expansión y por eso el metal, que es el que, el que lleva al fuego hacia abajo, es condensación, ¿no? Y son los otros, es otro eje, ¿no? Hay un eje vital entre el fuego y el agua y hay un eje de equilibrio entre la madera y el metal, que son las estaciones. Por eso los chinos decían, bueno, el fuego es el sur, el agua es el norte, el este es la madera, el oeste es el metal. Y todo esto lo encuentran en los libros clásicos, en el Huan Di Neijing, en el Su Wen, están todos estos conceptos de relaciones entre los elementos, los órganos, los colores, los sabores, las emociones. Por eso se dice que un color se debe guardar en un órgano. Un color el color rojo se guarda en el corazón, el color negro se guarda en el riñón, el color amarillo se guarda en el vaso,
¿sí? Y aquí tenemos el otro movimiento, ¿no? Que es la Tierra. La Tierra, ya vimos que la Tierra, digamos que en el macrocosmos, tiene un movimiento de traslación y de rotación. Sin embargo, la Tierra en el cuerpo solo tiene un movimiento de rotación, es decir, asciende y desciende. Asciende para ascender el nutritivo y desciende para que desciendan los desechos. Y a partir de ese ascenso y descenso, se puede descender, puede ayudar a descender al mismo fuego y ayudar a ascender en la misma agua. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí te queda más o menos clara la respuesta, Lara? Sí, muchísimas gracias. Súper interesante. Gracias. Entonces, siempre que nosotros tenemos ante nosotros un paciente, lo primero que o sea, siempre hay como unas bases. El yin yang es lo más general. Siempre el yin yang es lo más general. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en esta relación entre el fuego y el agua. ¿Dónde es que el fuego no está pudiendo descender o dónde es que el agua está ascendiendo en forma patológica? Una agua patológica es encontrar, por ejemplo, edema en la cara, encontrar opresión torácica o flema o mocos, ¿no? Todo eso es un agua que no se está transformando, que se está acumulando en un lugar donde no se debería de acumular. Ese es un agua tóxica, es un agua tóxica. Y un fuego que no está en el interior del cuerpo es un fuego rebelde, es una energía rebelde que se está manifestando en el cuerpo. Y ese es el yin yang. Pero para poder hacer un tratamiento, entonces yo necesito entender en dónde está el desequilibrio, dónde se dejó de mover esta persona, dónde cesó su movimiento. Por eso hay todas estas relaciones de el miedo está en el riñón, el miedo se guarda en el riñón, la alegría se guarda en el corazón, la ansiedad se guarda en el vaso, ¿no? Igual que los colores, por eso decimos, por ejemplo, si viene un paciente a mi consulta y yo veo una tez que es oscura, es gris, ¿no? Es casi negra, debajo de los ojos es muy negro, entonces es un agua estancada, es un agua que no está siendo transformada por el fuego. ¿Por qué? Porque ese color negro debería de estar en los riñones, no debería de estar en la cara, ¿no? O una coloración verdosa, ese color verde debería de estar en el hígado, no estar en la cara. Eso quiere decir que la madera está ascendiendo demasiado y, por ejemplo, si tenemos una persona con migrañas, ojos rojos, sabor amargo en la boca y una tez opaca, medio verdosa, entonces sabemos que hay un desequilibrio en la madera. Y aquí es donde vamos a otro de los pilares, los yin luo, ¿no? Vamos a los yin luo. Tenemos unos canales y unos colaterales que nosotros inspeccionamos, ¿no? Ya hablamos de dos canales, ¿no? El Renmai y el Dumai, que están en el centro y que se cruzan a nivel del conscripto de corazón, ¿no? Que se cruzan a nivel del pecho. Pero luego hay estos canales, Renmai, Dumai, Chongmai, otros, ¿no? Son canales extraordinarios. Sería muy largo hablar de todo eso en este momento. Pero bueno, estos canales se les llama el mar del yin, el mar del yang, el mar de la sangre, etcétera. Y de ahí es de donde surgen los demás canales. Por ejemplo, el canal de pulmón surge a partir del digestivo, a partir del yao medio, desciende al intestino grueso, va a ascender, va a ir a los pulmones y va a aflorar en su recorrido externo. Todo este recorrido que acabo de hacer es interno, y en su recorrido externo aflora en el pecho. No sé si se alcanza a ver aquí, pero más o menos de la clavícula. Si ustedes miden toda su clavícula donde se une con el hombro, van a encontrar un hueco y miden 3 dedos hacia abajo, 3 deditos de ustedes hacia abajo de la clavícula y van a encontrar un hueco. Ese sería el punto número 1 de pulmón. Ahí es donde aflora el canal de pulmón y va a ir
hasta el ángulo de la uña. Si tenemos la uña del pulgar, sí, ¿no? Y tenemos nuestro pulgar, digamos que aquí estaría, ¿no? En este ángulo, aquí estaría el punto número 11 de pulmón. Entonces, todo el canal de pulmón va a hacer todo ese recorrido y después ese canal de pulmón se va a convertir en su pareja yang, que es el intestino grueso, que empieza en el índice. Igualmente tenemos el índice así, ¿no? Y en el mismo ángulo de la uña, pero del dedo índice, empieza el canal del intestino grueso. Este sería pulmón, este sería intestino grueso. Y aquí es donde se intercambia el yin con el yang. Viene un canal yin. ¿Por qué? Porque el pulmón es un órgano tesoro, es decir, decirle un órgano tesoro es un san. Quiere decir que atesora el color, atesora la emoción, atesora el sabor, ¿no? Por eso ahí es donde se atesora, es un san. Y un fu es un lugar de tránsito, es un palacio, un lugar de tránsito que debería de estar hueco. ¿Para qué? Para que pueda transitar el yang, ¿no? Para que pueda transitar y pueda haber transformación. ¿Sí? Y este es otro de los pilares, los Sang-Fu. Entonces, cuando hablamos del Yin Luo, estamos hablando solo del canal. Si yo, por ejemplo, viene a mi consulta una persona que tiene, ¿cómo se llama esto? Asma, ¿no? Que tiene asma. Tiene falta de aliento, tiene cansancio, su cara es edematosa, ¿no? Es hinchada, su coloración es pálida, sus heces son pastosas. Entonces yo digo, tiene que haber puede haber un desequilibrio en el digestivo o el respiratorio. Entonces yo lo que voy a hacer es palpar sus canales, ¿no? Palpo sus canales y busco a ver si en el recorrido del canal, que debería de ser un recorrido entre los 5 tejidos, es decir, los 5 tejidos son parte de esta relación, ¿no? Hay vasos sanguíneos, hay huesos, hay tendones, hay músculo y hay piel, ¿no? Entre todo eso, entre los 5 tejidos, hay espacios vacíos. Si esos espacios vacíos tienen un nódulo, tienen un abultamiento, tienen una coloración extraña, una vasculatura, ese es un cambio que yo puedo observar desde afuera y que me dice el estado del órgano, ¿sí? Y puede ser, esto es algo hablando de medicina occidental, subclínico. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, lo que nosotros en medicina china encontramos es subclínico. Quiere decir que cuando tú vas a un médico, te dicen, no, no tienes nada, y te dicen, no, pues es un problema psicológico, al psicólogo, pero tú no tienes nada, ¿no? No es que no tengas nada, es que es subclínico, es que nosotros en medicina china podemos observarlo a través de los canales y lo mejor de todo es que podemos mover esa condición corporal, esa construcción de la patología, la podemos mover a través de la acupuntura, pinchando los puntos de acupuntura, ¿no? Tonificando o dispersando, desestancando, sangrando, ¿no? Podemos moverlo y las patologías pueden llegar a mejorar, ¿sí? Y eso está en función del diagnóstico que hacemos. Para eso es para lo que necesitamos estos 4 pilares, ¿no? Si se fijan, ya tenemos lo general, siempre al final vamos a ir a lo general, pero eso general no puedo hacer nada con eso general, voy del yin yang a los 5 movimientos y de los 5 movimientos tengo que ir a los yin luo para conocer el estado de los sang fu, ¿sí? Y entonces podríamos decir que la base para trabajar entonces sería usar acupuntura, plantas,
observar la dieta, ¿no? Cómo está comiendo la persona, qué estás comiendo, qué cambios necesitas hacer en la misma alimentación y el ejercicio, ¿no? Oxigenar, que ese es uno de los grandes problemas, por ejemplo, del cáncer, que necesitamos oxigenar el cuerpo. Cuando el oxígeno se empieza a perder en el cuerpo, entonces esta vital para todos los procesos del cuerpo se deja de llevar a cabo y los líquidos, la sangre, se estancan en el cuerpo y ahí es donde viene la mutación celular. Y esa mutación celular va a llevar a cabo o va a llevar a cabo la proliferación de una célula que haya mutado y así es como se genera el cáncer, ¿no? Nosotros necesitamos encontrar este principio de vida en donde se perdió, este principio de vida en donde se ha perdido. ¿Cómo es que yo dejé de moverme y me quedé atorado en un tiempo particular, ¿no? Mi espacio corporal se quedó atorado en un tiempo. Y este tiempo muchas veces uno dice, no, es que, por ejemplo, tengo personas que dicen, no, es que mi mamá quiere más a mi hermana, ¿no? Y así se quedan toda su vida, ya tienen 60 años y siguen con lo mismo, ya la mamá ya se murió y siguen con el trauma de que la mamá quería más a la hermana. Se quedaron atorados en un tiempo y nunca pudieron moverse. Y hay gente, o el maestro decía, que hay gente que de pronto cree que se está moviendo porque está haciendo cosas, pero lo único que siente es como si tuvieras aquí un río y imagínate que tú eres una bolsita así de papel que se quedó atorada en una piedra, ¿no? Tú dices, no, yo me estoy moviendo porque estoy haciendo yoga o estoy haciendo qigong y lo que sea, pero sigues atorado en un rencor, sigues atorado en un miedo, sigues atorado en un estudio que quisiste hacer y no hiciste o que empezaste y nunca terminaste, ¿no? Y nos quedamos ahí atorados y decimos, no, a mí eso ya no me importa, pero se queda ahí atorado el cuerpo. Claro, estás haciendo cosas o estás en medio de un río de vida que sientes el movimiento y tú crees que estás haciéndote, pero en realidad sigues ahí atorado. Entonces, parte de lo que tú tienes que aprender como terapeuta es a observar al cuerpo, observar, hacer una, poder entonces ayudar a esa persona a que se mueva de donde está. Por eso una planta, una acupuntura, un cambio de dieta, un ejercicio, ¿no? Una disciplina puede ayudar a mover a esa persona, ¿no? Pero en definitiva no lo logramos o no lo vamos a lograr o nuestra terapia no va a ser tan efectiva si nosotros mismos estamos atorados. Es decir, estudiar medicina china también te sirve para tú entender dónde estás atorado, o sea, tus mismas patologías o lo mismo que tú vas desarrollando a través de tu vida, tu misma construcción corporal te va ayudando a ver dónde estás tú atorado. Estás atorado en un sabor, en un deseo, en una emoción, ¿no? En una relación personal. Es decir, todos somos seres que vivimos en relación a otros, ¿no? Y en esa relación siempre las emociones se van a mover. O sea, si se dan cuenta, cualquier enfermedad puede ser emocional. Es decir, todo es psicosomático. Eso no quiere decir que todo sea psicogénico, es decir, no todo lo genera una emoción, pero cualquier cosa que te pase te va a generar una emoción, ¿sí? Y ese es algo que es así, o sea, que necesitamos entender antes o después. Necesitamos entender que somos seres que sentimos y que lo normal sería pasar de una emoción a otra como fácilmente, no quedarte atorado en una exagerada avidez o no quedarte atorado en una tristeza o no quedarte atorado en un miedo o no estar constantemente ansioso por qué va a pasar o no estar irritado todo el tiempo, ¿no? Deberíamos de poder indignarnos, claro, porque hay cosas que nos indignan y nos generan irritación y eso es natural, o sea, que uno vea a los políticos que tenemos y no se indigne, pues ya no sería patológico, ¿no?
pero quedarte todo el tiempo pensando, no es que, o todo el tiempo estarte peleando por si tiene que ganar Morena, o tiene que ganar el PRI, o tiene que ganar el PAN, pues entonces eso solo va a hacer que tu hígado esté constantemente más activo y más tenso, y entonces se generen patologías en la parte alta del cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, esto puede ayudarte tanto para entenderte como para entender a otro, para leer al cuerpo. O sea, hay que pensar que el ser humano es un documento que cuando nace está libre, ¿no? Y, y en ese mismo documento, conforme va creciendo, nosotros vamos escribiendo, ¿no? Vamos escribiendo y las líneas de expresión en la cara, la forma de los huesos de la cara, los ojos, el brillo de los ojos, el cabello, todo va siendo parte de la escritura que nosotros hacemos. Si nos rompimos un brazo y nos quedó más abajo, o nos rompimos un dedo y nos quedó chueco, todo es parte de esa escritura, de esa construcción que fuimos haciendo. Entonces, ¿alguna duda? Me No, gustaría saber ninguna. si hay dudas. No, ninguna. Todo Esto, perfecto. Muy bien. esto es lo que nosotros llamamos los pilares, ¿no? Los 4 pilares de la medicina china. ¿Cómo llevar estos 4 pilares a la práctica clínica? Es parte de lo que nosotros enseñamos en el curso de Fundamentos de Medicina China, ¿no? Hablamos de esto, pero cada vez más a profundidad. En el curso de Medicina China hablamos en principio, empezamos hablando del Yin Yang, ¿no? Empezamos hablando del Yin Yang, de los 5 movimientos de los Yin Luo y de los San Fu. Son los fundamentos, ¿no? Son los pilares. Y de esto es de lo que hablamos durante los 12 meses. Pero los primeros meses lo dedicamos a esto. Después, los siguientes casi 8 meses, lo dedicamos a esto junto con los 5 movimientos. Es decir, vamos pasando, por ejemplo, el mes del metal, vemos el canal del metal, el canal del pulmón, vemos el canal del intestino grueso, vemos la fisiopatología de ambos, y los puntos más importantes de ambos, ¿no? Y dentro de este metal vemos la fisiopatología de la sequedad, ¿sí? Y así es como vamos estudiando mes con mes. Cuando nos toca la tierra, hacemos lo mismo, pero con el vaso y el estómago, ¿sí? Y vamos sentando las bases. Cuando hablamos de los Yin Luo, por ejemplo, sentamos las bases de que el pulmón y el vaso son un solo canal al cual llamamos Tai Yin, y el intestino grueso y el estómago son un solo canal al cual le llamamos Yang Ming, ¿no? Y si en la tierra hablamos de la fisiopatología de la humedad, el Tai Yin y el Yang Ming son un sistema que regula la humedad y la sequedad en el cuerpo. Por eso el intestino grueso y el estómago absorben líquidos para que no se genere sequedad, ¿no? El estómago genera líquidos y el intestino grueso, antes de expulsar las heces, reabsorbe líquidos, y esos líquidos que reabsorbe son parte de lo que humecta la piel y protege contra factores patógenos externos. Es decir, cuando hay sequedad en el cuerpo, no solo hay sensación de tener sed, también hay piel seca, también hay un sistema inmunológico bajo, etcétera. Por eso es que el pulmón y el intestino grueso están relacionados como las respiratorias y como el sistema inmunológico, ¿no? Entre comillas. Y el vaso y el estómago son el sistema digestivo y son la reabsorción de nutrientes. Y el Tai Yin, entonces, es un sistema de provisionamiento de estructuras que alimenten al cuerpo. Y cuando estas son excesivas, se genera lo que llamamos humedad en el cuerpo, que es acumulación de tejido adiposo, mala circulación de los líquidos, de los nutrientes,
¿no? Acumulación en el tejido intersticial, y eso impide que se pueda mover, que pueda haber intercambio de nutrientes a nivel intracelular, ¿no? Y es parte de lo que vamos estudiando durante los 12 meses. No sé si tienen dudas acá, ¿no? Y si no, me gustaría cerrar la plática. Me gustaría empezar a cerrar la plática hablándoles un poco de los costos del curso de Fundamento de Acupuntura, que esta es la última semana que tenemos para inscribirnos hasta el domingo. ¿Tienen dudas sobre estos pilares y sobre cómo llevamos el curso? O sea, podríamos hablar de mucho más, pero pues, es algo que hablamos durante 12 meses, no podemos hacerlo en 1 hora y media, ¿no? Bueno, 1 hora y cacho. Súper interesante, Arturo. Muchas gracias. Mucha No, claridad. ¿de qué? Espero que les haya gustado. Sí, Espero que les haya gustado y que les sirva un poco, ¿no? Aquí para mí lo más importante es esto, cómo entender que todos podemos estar atorados en algún punto, ¿no? Más bien todos estamos atorados en algún punto en nuestra vida y podemos desatorarlo si aprendemos a leer nuestro propio cuerpo, ¿no? Eso es algo muy importante. Y eso es, por ejemplo, aunque en el curso no hablamos de herbolaria mexicana o de herbolaria en general, siempre vamos dando algunos tips y, por ejemplo, en las sesiones de los miércoles de las 8 de la noche, que muchos decían que era la primera vez que nos conocían, todos los miércoles, hoy a las 8 de la noche, tenemos nuestra sesión de análisis clínicos. Entonces la gente comparte un caso clínico y a partir de ahí lo vamos desglosando y proponemos tratamientos con acupuntura y a veces con herbolaria, etcétera, ¿no? Pero si tú entiendes en qué punto este tiempo y espacio se ha dejado de mover, que estamos hablando ya de tu cuerpo, entonces puedes entender que, por ejemplo, si yo soy una persona que tiende mucho al cansancio, tiende mucho a las heces pastosas, etcétera, entonces, entendiendo la relación con tus órganos, puedes decir, pues entonces quizá tengo que tomar ciertos tipos de alimentos, tengo que oxigenar más mi cuerpo, tengo que dejar de consumir alimentos fríos, tengo que dejar de consumir helados, por ejemplo, o harinas, etcétera. ¿Por qué? Porque eso va a generar humedad, va a generar falta de circulación, va a generar, y eso me está generando cansancio. Entonces, tengo que meter más vegetales verdes, cocinados, al wok, etcétera. Y eso va a generar yang, va a generar calor, va a generar oxígeno, ¿no? Y es parte de lo que tú deberías de empezar a pensar cuando, cuando haces medicina china, ¿no? Y esa es la mejor manera de mantenerte en movimiento, eso y tener una disciplina, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta el Zen, me gusta la meditación Zen. Entonces, pues tengo esa disciplina que me mantiene, ¿no? Y es yo diría que es mi prioridad, ¿no? A veces cuando le digo eso a mi pareja, antes no me entendía cuando nos estábamos conociendo, ¿no? Porque decía, no, pues es que cómo podría, si tenemos un hijo, ¿cómo puede ser tu prioridad eso? Y yo digo, es que yo para estar bien con mi hijo, yo tengo que tener una disciplina, porque si yo estoy neurótico y yo estoy todo el tiempo enojado, ¿cómo? Entonces, ¿de qué sirve que yo le dé tiempo si voy a estar enojado? Pero si yo tengo una disciplina y eso me mantiene en buen estado y eso me permite tener la paciencia de entonces poderlo guiar, entonces mi prioridad siempre tiene que ser mi persona, siempre tiene que ser mi cuerpo, ¿no? Y entonces con esa base puedo construir una vida en pareja, puedo construir una vida con mi hijo, puedo construir una vida con mis alumnos, puedo construir una vida con mis pacientes, ¿no? Y es una base de lo que buscamos cuando hacemos medicina china, ¿no? No buscamos ser santos, pues, pero tenemos que buscar un equilibrio, tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar ya la plática. Nada más les voy a contar que por haber asistido hoy a la charla van a tener, bueno, el costo del curso total
es de 31,000 pesos, ¿no? 31,200 pesos total, ¿no? Pero si lo pagan en un solo pago, tienen un 20% de descuento, que queda en 24,960. Si lo hacen en dos pagos semestrales, tienen un 10% de descuento que quedaría en dos pagos de 14,040 pesos. Y si deciden hacerlo en 12 pagos mensuales, tienen que hacer 12 pagos de 2,600 pesos. Pero por haber asistido hoy a la charla, les voy a hacer en su primer pago, en el primer pago tienen un 50% de descuento, que este 50% de descuento solo es válido hasta mañana a las 8 de la mañana, ¿no? Solo 24 horas, que quedaría en un pago de 1,300 pesos para apartar su lugar y por la primer mensualidad, y luego 11 mensualidades de 2,600 pesos, ¿sí? Este es como el descuento por haberme escuchado toda esta mañana en lugar de desayunar o en lugar de comer, por haberme aguantado, les regalo ese 50%, ¿va? Entonces, si nadie tiene más dudas, El curso es una sesión semanal. el curso es una sesión semanal. Tenemos la plataforma online, donde cada mes yo les subo videos de los conceptos más importantes que deben de tener claros, ¿no? Con los que se deben de terminar ese mes. Yo les subo videos cortos para que tengan los conceptos claros. Y una vez a la semana, en miércoles a las 8 de la mañana, por eso hicimos esta charla el miércoles a las 8 de la mañana, todos los miércoles a las 8 de la mañana tenemos una clase como hoy de 8 a 10 de la mañana, ¿no? Hora de México, 8 a 10 de la mañana, donde vamos estudiando parte por parte, y luego esa clase la que dejamos grabada y la ponemos en la plataforma para que la puedan cuando necesiten, ¿no? Es más o menos el formato del curso. Durante el año, esto no es parte del curso, pero siempre tienen las sesiones de los miércoles en la noche gratis para que puedan empezar a ver el proceso de diagnóstico y tratamiento, ¿no? Y para los que tengan la opción de venir bueno, por ejemplo, Lara vive acá en Tepos, pero los que tengan la opción de venir a Tepos, durante el año vamos haciendo en una clínica de medicina tradicional en Amatlán, vamos haciendo prácticas con la misma comunidad. Entonces, el costo es muy bajo, nada más para los gastos y para la misma clínica, etcétera. Pero bueno, ahí vamos enseñando para los que necesitan afinar la localización de puntos, el diagnóstico, etcétera. Ahí vamos atendiendo gente y vamos haciendo la parte práctica, ¿no? Pero los que están fuera, los que están en España, sí, pues tienen toda la parte teórica y todo esto grabado ahí en la plataforma. Es más o menos la metodología que usamos. ¿Sí? Y empieza el próximo miércoles. Ya empezamos el próximo miércoles. El domingo cerramos las inscripciones y empezamos el miércoles ya. Muy bien. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna duda? Vale. Pues entonces lo dejamos aquí, ¿no? Buenísimo, Arturo. Muchísimas gracias. Fascinante tema. Gracias. Espero les haya gustado. Y espero que aprovechen el descuento por escucharme hoy.
Que tengan buen día. Estamos, cualquier cosa, mándenme un email o un WhatsApp y aquí estamos, ¿va? Buen día Gracias. igual, muchas gracias. Chao, buenos días. Hasta Gracias. luego. Buen día, gracias. De qué, gracias a ustedes. Chao.